un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, soy Paula Molina, gracias por estar escuchando un nuevo episodio de Lo que queda del día. Hablemos de seguridad. Nuestro invitado es el experto y académico de la Universidad Católica, Mauricio Duche. Y hablemos de las elecciones en Perú. De eso vamos a estar conversando con Marcela Ríos respecto a los problemas de logística y las distintas dificultades que se enfrentó en el proceso electoral, donde todavía se están contando los votos. Y nos tomamos unos minutos para la conversación a esta hora en Lo que queda del día. Los temas de seguridad han sido la prioridad para el gobierno, lo fueron durante la campaña y bien al inicio de su administración. Las demandas de la ciudadanía por mayor seguridad solo se han visto superadas en los últimos días por la preocupación respecto a la economía, pero la seguridad sigue siendo una de las prioridades para la opinión pública. Vamos a conversar de ellas junto al profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Mauricio Duche, que ya está aquí en Cooperativa. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Paula, muy buenas tardes. Hace mucho tiempo no hablábamos. Así es, así que nos podemos poner al día. Muchas cosas han pasado, pero me gustaría centrarme en lo que hemos visto durante estas últimas semanas. ¿Te llama la atención cómo se ha movilizado una preocupación que parecía la más firme, ¿no es cierto?, para la opinión pública, que era la seguridad, y cómo ha sido desplazada por los temas económicos, de acuerdo a ciertos sondeos? ¿Te hace sentido aquello? O sea, hay que ver si esto es un desplazamiento más permanente o es algo contingente, porque evidentemente el tema del alza del costo de la vida a partir del alza enorme del petróleo ha impactado muy fuertemente en la ciudadanía. Entonces uno esperaba que la preocupación por la economía se elevara y eventualmente podía superar a la delincuencia, pero si se mantiene en el tiempo es otra cuestión, ¿cierto? Probablemente lo que venimos viendo en encuestas desde el año 2005 y consistentemente desde el año 2015 es que la delincuencia está en primer lugar. Entonces 10, 15, 20 años de estar ahí no son tan fáciles de destronar, sí para una vez o por tal vez un par de meses, pero como preocupación general probablemente yo creo que no. Porque no ha cambiado nada significativamente en Chile en este periodo desde el punto de vista de la realidad tampoco. Exactamente. Ahora, prueba de ello es que continúan tramitándose en el Congreso iniciativas que tienen que ver con la seguridad o que buscan apuntar hacia la seguridad, y sin ir más lejos, hoy había sesión de la Comisión de Hacienda del Senado para este proyecto que busca modernizar el sistema de incentivos en carabineros, ¿no? Extender carrera de los futuros ingresos a la institución, establecer herramientas de gestión de la planta. ¿Cuán importante es esa iniciativa? Porque está la noticia, ya que no participó la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, a quien se estaba esperando en la comisión. Pero ¿cuán importante es, por ejemplo, esa iniciativa legislativa? A ver, yo no estoy haciendo seguimiento en detalle de ese proyecto, pero ese proyecto tiene, yo creo, orígenes relativamente antiguos, desde ya el año 2018, cuando hubo el Acuerdo Nacional de Seguridad Pública en el gobierno del presidente Piñera. Se estableció como un elemento de la agenda importante revisar la carrera policial. Y claro, nos hemos tomado muchísimos años en poder avanzar en esto. Más bien se han privilegiado reformas que ponen un foco que no es necesariamente el más acertado, en mi opinión, que tienen que ver fundamentalmente con aumento de facultades legales, disminución de controles judiciales y no las cuestiones más estructurales e institucionales como estas, que son muy clave. Entonces, es lamentable que por problemas de coordinación este tipo de proyectos que lleva mucho atraso se vayan atrasando aún más. O sea, nunca parece la primera prioridad. ¿Cómo has visto el despliegue de la ministra de Seguridad? En la medida en que cabe opinar desde la mirada académica, no políticamente, sí. Pero o el despliegue en materias de seguridad, sí, considerando que eran la prioridad y fueron ejes de la campaña de la actual administración. Sí, mira, a ver, más que la ministra misma, lo que a mí me ha parecido más llamativo es que en un área que durante la campaña se vino anunciando como prioridad número 1 y donde iba a haber mucha actividad, aparentemente las cosas se han improvisado, por ponerle algún nombre, digamos, o son más improvisadas de lo que uno pensaba. ¿En qué sentido, por ejemplo? A mí me parece que fue muy decidor lo que ocurrió con este tema de la reducción del 3%.
sea el hecho de que en un área prioritaria no se haya hecho una excepción inicial, sino que se haya avanzado con un recorte que potencialmente podía tener impacto en varios programas relevantes, por ejemplo en materia de crimen organizado, que luego se hiciera el ejercicio de hacer esos recortes, pero luego se retrocediera. Entonces da un poquitito cuenta de un área donde aparentemente había más improvisación de lo que uno esperaba para la relevancia que ha tenido el tema. Y por tanto yo estoy observando un poco qué va a pasar, ojalá que sean pasos en falso iniciales, de coordinación inicial, pero uno queda con un poquitito de preocupación. Y luego comienzan a aparecer algunas medidas como estas anunciadas en relación a la periodicidad de información sobre los homicidios, que tampoco me hacen mucho sentido técnicamente hablando. Entonces, como digo, ojalá que sean algunos desajustes o descoordinaciones iniciales propias de un cambio tan relevante como se produce un cambio de coalición política, pero que hay que seguir de cerca. Ojalá que no sean más que eso. Revisemos algunas de esas propuestas, porque tú te refieres al reporte semanal de homicidios. Sí. Y la subsecretaria de Prevención del Delito salió a defender la entrega de estas cifras preliminares que van a ir contando cuántas víctimas de homicidios consumados se pueden contar a la semana. Sí. ¿Cuál es el problema de informar la cantidad de homicidios? Bueno, hay varios problemas. A ver, del punto uno, para que la gente sepa, hoy día tenemos información robusta sobre los homicidios en Chile, gracias a que hace un par de años viene trabajando el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos en la propia Subsecretaría de Prevención del Delito, que produce informes semestrales y anuales. La gracia de estos informes es que por primera vez en Chile consolidan la opinión de muchas y la información que muchas instituciones tienen sobre esto, no solo la policía, que es solo una parte del aparato estatal que tiene conocimiento de esto, sino que también, por ejemplo, incorpora en gendarmería. Hay muchas muertes que ocurren en el interior de los recintos penitenciarios, muchos homicidios. Luego, el servicio médico legal, el registro civil, ¿cierto? El Ministerio de la Mujer, entre otros. Lo que permite tener una visión muy consolidada del número efectivo de homicidios sin que haya repeticiones, sin que se nos pasen casos. Y estos informan semestral y anualmente. ¿Por qué? Porque la consolidación de todas estas cifras supone un cierto paso mínimo del tiempo. Pero a pesar de eso, la página web del centro informa con bastante periodicidad también. Incluso uno puede ver mes a mes con un cierto retraso. O sea, por ejemplo, ya están disponibles las cifras de febrero de este año, las cifras policiales sobre este tema. Entonces, punto uno, esto ya existe, tenemos bastante información. Entonces la pregunta que uno dice, bueno, ¿qué se gana con informar semanalmente? Y uno ve que se gana poco y se arriesga mucho. ¿Por qué? Porque esta cifra semanal por de pronto es una cifra muy parcial, solo corresponde a los datos que informan las policías y todavía que no han tenido la posibilidad de ser consolidadas con otras fuentes de información. Por tanto, un número que en pocos días o en pocas semanas podría crecer mucho respecto del número que originalmente se informó o eventualmente disminuir. Entonces, no es un instrumento que sirva mucho para guiar la política pública. La verdad es que si la política pública se sustenta en este informe semanal, corremos el riesgo de tomar decisiones muy desacertadas porque es una información todavía de baja calidad. Y por otros factores, que son unidades de tiempo muy pequeñas, en delitos, por así decirlo, que tienen números relativamente pequeños. Entonces, un poco si tú ves, cambia 1, 2, 3 casos y podemos decir, bueno, aumentó o disminuyó 30%, y por tanto, la opinión que tú te puedas formar puede tener distorsiones bien importantes. Entonces, yo le escuché a la subsecretaria que dijo que esto era útil para dos motivos fundamentalmente. Para guiar la política pública. La verdad es que para guiar la política pública, en mi opinión, esto no aporta mucho, ¿cierto? Con esta periodicidad, y además con cifras parciales como las que se estarían considerando, y luego por motivos de transparencia. Yo creo que por motivos de transparencia, la verdad es que hoy día tenemos un acceso a información en el propio Ministerio de la Subsecretaría, como te digo, en el Centro de Prevención de Homicidios, y también en otra plataforma que tiene la Subsecretaría, que es el SEAD, que a todos los que queremos meternos en este tema, pues muy rápidamente obtener información relativamente actualizada. Entonces, tampoco me hace mucho sentido que esta es una herramienta, por así decirlo, que va a generar mucha transparencia. Y lo que va a generar desgaste. O sea, vas a tener tiempo de gente dedicada a producir estos datos que no son muy buenos ni para generar más transparencia, ni para mejorar la calidad de las políticas públicas, y eventualmente vas a instalar un debate
con mucha distorsión de la realidad sobre lo que está pasando en un tema tan sensible como los homicidios. Ya, o sea, hay aquí cuestiones que van más allá de simplemente entregar un conteo que luego se va a corregir o refinar, porque se planteaba algo como que no era necesario infantilizar a la población, que bien podía distinguir la opinión pública respecto a las cifras cuando se fueran corrigiendo, pero tú estás planteando que no sirve para diseñar para diseñar políticas públicas que además ya están actualizadas y bastante bien depuradas, si te entendí bien, para quienes quieran seguirlas. ¿Qué puede explicar la iniciativa de anunciarla? Bueno, no lo comprendo mucho. En parte tal vez desconocimiento de los instrumentos que hoy día tenemos, en parte también la necesidad de comunicar que se están haciendo cosas. En parte creo que puede haber una preocupación legítima cierto, porque haya más información sobre el tema, pero este conteo semanal, como te digo, no hace mucho sentido. Realmente no me parece una medida que nos esté llevando en la dirección correcta, y me parece que a todos los gente del sector que trabaja con estadísticas y que tienen una opinión experta, no he visto dos opiniones sobre esto. Respecto a la ley miscelánea o de reconstrucción o de reactivación, ya vamos a probablemente conocer más detalle. Bueno, por cierto, se va a conocer más detalle y quizás un nombre definitivo cuando lo anuncie finalmente el presidente. Pero aquí claramente la conversación se la ha estado llevando el elemento económico que se incorpora aquí, ¿no es cierto? Si hay rebaja tributaria, si hay rebaja los impuestos corporativos, cómo se va a realizar aquello, cuando dentro del paquete también deberían ir medidas de seguridad. Ya sí lo ha anunciado el gobierno. ¿Crees que hay alguna conveniencia o algún problema en presentar todas estas iniciativas de seguridad junto a iniciativas que son distintas, ¿no? Como por ejemplo la rebaja a los impuestos corporativos. Sí, a ver, yo creo que puede haber ahí un potencial problema, y es que cuando te sometes un paquete muy grande y tan variopinto, pierdes la capacidad de discutir la especificidad técnica en las distintas áreas. Y un problema que tenemos en el área de seguridad, y no es un problema que viene de este gobierno, sino que es un problema que viene de otras administraciones previas, es que hemos tenido una enorme productividad legislativa en temas de seguridad, pero yo diría con una calidad técnica relativamente debatible, por lo menos en muchos proyectos de ley, ¿cierto? Hay muchas leyes aprobadas con un mal uso de la evidencia disponible, tanto en los diagnósticos luego como en las medidas que adoptamos, y por tanto esto, creo yo, amplifica un poquitito el riesgo de que en el conjunto de cuestiones algunas cosas muy específicas del área de seguridad que requerirían discusiones más profundas se apuren porque tú estás apurando un proyecto que tiene otros objetivos. Entonces yo no veo con muy buenos ojos, salvo por las razones políticas que puede haber detrás, ¿cierto? O sea, que obviamente por ellas lo entiendo, pero desde el punto de vista de donde yo puedo opinar, digamos que la calidad técnica del proceso legislativo no me parece lo más conveniente. Y hasta donde yo he visto, incluso me parece que ya hay algunos sectores del propio oficialismo que también están manifestando este mismo punto de vista. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y hoy el mundo de la ciencia y la salud está mirando al llamado paciente de Oslo. Solo se sabe que tiene 63 años, que fue diagnosticado como VIH positivo en 2006 y que años después desarrolló un cáncer de médula ósea. Necesitaba un trasplante y su hermano fue el donante. Pero a partir de ahí, la historia empieza a cambiar. El hermano tenía una mutación genética muy poco común, una variante que elimina una especie de puerta en las células que el VIH utiliza para entrar e infectarlas. Y sin esa puerta, el virus no puede avanzar. Lo que ocurrió después fue que las células del hermano comenzaron a reemplazar las del paciente en la sangre, la médula y otros tejidos, incluidos aquellos lugares donde el VIH suele esconderse. Y el sistema inmune del paciente de Oslo de alguna manera quedó reconstruido. 2 años después del trasplante, el paciente dejó la terapia antirretroviral, que hoy permite que las personas con VIH positivo realicen una vida absolutamente normal. Pero los resultados fueron sorprendentes porque no se detectó ADN del VIH en sus células. No había virus capaz de replicarse, no había respuesta inmune contra el VIH.
Era como si el cuerpo hubiera borrado toda memoria de la infección. Y la esperanza está en lo que revela el caso, que el virus podría ser eliminado. Aunque este tipo de tratamiento no es viable para la mayoría de las personas, es complejo, es riesgoso, aquí hay pistas para avanzar. Así que, si bien gracias a la terapia antirretroviral es posible vivir con VIH, casos como este, que es uno de los pocos documentados en el mundo, muestran que también, bajo ciertas circunstancias, el virus puede desaparecer. De acuerdo a los médicos, para el paciente de Oslo ha sido como ganar la lotería 2 veces. Para muchísimas personas en el mundo, es una nueva esperanza. Y esto también es parte de lo que queda del día. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y continuamos con las conversaciones en lo que queda del día. Las elecciones en Perú han estado marcando esta semana, no solo por los resultados, con una Keiko Fujimori que ya abrocha su pase a la segunda vuelta en Perú, sino que también a raíz de las distintas interrupciones que han vivido lo accidentadas que han sido las elecciones. Marcela Ríos, ex ministra, es directora para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, que ha estado observando además este proceso electoral. Marcela Ríos, bienvenida, muy buenas tardes. Hola Paula, muy buenas tardes para ti, y efectivamente llegué anoche tarde de regreso después de unos días muy intensos en Perú con las elecciones. Así es, y lo que se está conversando a esta hora es si se pueden descartar irregularidades graves en los comicios o si se generó algún tipo de error puntual dentro del desarrollo del proceso electoral. Para ti que has estado observando esa elección, ¿cuál es tu impresión respecto a lo que ha ocurrido en esas elecciones? En el proceso y no en el resultado, digamos, pero partiendo del proceso. Bueno, primero brevemente decir que efectivamente estas elecciones sabíamos que iban a ser muy complejas, ya se venía diciendo iban a ser quizás de las elecciones más complicadas en la historia reciente del Perú, porque se habían producido muchos cambios en los sistemas electorales y muchas innovaciones, y además se juntaba con la fragmentación, ¿no? Se ha hablado mucho de los 35 candidatos, pero también habían 38 listas para el Parlamento, eran 5 elecciones de presidentes y vicepresidentes, senadores nacionales, senadores por distrito, diputados y además integrantes del Parlamento andino, y todo en una sola papeleta. O sea, era un solo voto con todas estas elecciones puestas en un solo voto con una gran cantidad de candidatos. Entonces se sabía que el conteo iba a ser muy lento y que podrían existir dificultades en tener un resultado rápido. Ahora a eso se agregan problemas serios, en tanto no fue posible que se constituyeran las mesas en cerca de 15 locales de Lima, y eso significó que cerca de un poquito más de 63.000 electores no pudieran votar el día de la elección, y que el Jurado Nacional Electoral tuviera que decretar que se iba a abrir un día adicional de votación ayer lunes en esas mesas. Ahora, esas mesas representaban un poquito menos del 2% del total de mesas del país, era una proporción muy pequeña en comparación. El resto del país funcionó bien, pero el que hayan sido mesas en Lima y que la razón que no se haya podido constituir es que simplemente no llegaron los votos, es algo que abrió muchísima crítica para el órgano electoral, y que los sectores políticos que ya venían instalando narrativas de fraude o poniendo dudas respecto al proceso, fundamentalmente por motivos políticos, utilizaran este error objetivo, que está por verse si es solo un error, si es que las razones que se han dado hasta ahora tienen que ver con incumplimiento de contrato de la empresa, por qué ocurrió eso, por qué no había un plan de contingencia, pero también están abiertas investigaciones. Hay informes preliminares de las 2 observaciones internacionales que estaban presentes, de la OEA y de la Unión Europea. Por ahora nadie está planteando que hubiera nada parecido a un fraude
en ningún sentido, que esto hubiera sido un intento orquestado por favorecer o desfavorecer a alguno de los candidatos, pero sí es un problema muy serio, es un error muy grave y que pone además muchas dudas en un sistema donde los ciudadanos tienen escasa confianza en las instituciones políticas, incluyendo las instituciones electorales. En Perú, y lo hemos visto, ante las irregularidades en las investigaciones judiciales, no se, digamos, teme a llevar a prisión, por ejemplo, a quienes han ejercido el cargo de presidentes. Pero en materias electorales, en general, existía una confianza respecto al proceso. Acá tú dices, Marcela, hay una cuestión puntual, pero en lo concreto se generan muchas dificultades. Y claro, si hay una narrativa previa que apuntaba a que podría existir un fraude en las elecciones, cuestión que se ha vuelto de alguna manera y lamentablemente una sospecha que se instala habitualmente, ¿no es cierto?, por motivos políticos, la verdad es que se ha visto un poco refrendada en estas dificultades. Ahora, habiendo dicho lo anterior, ¿crees que hay alguna lección que sacar de lo que ha ocurrido en Perú, de lo necesario que es afinar la logística, de destacar allí los países donde las cosas se hacen bien, a no dar por garantizado que un proceso electoral efectivamente se lleve adelante de manera fluida y clara, como ocurre en el caso del chileno, afortunadamente? Mira, sí, yo creo que tenemos muchas lecciones que aprender, todos quienes estamos involucrados en la región en los procesos electorales. Creo que una de las cosas que es evidente es que se ha puesto mucha atención en los últimos tiempos en por ejemplo, mejorar los componentes tecnológicos de las elecciones. En Perú, por ejemplo, en todo Lima y en los alrededores, se había introducido un sistema con computadores e impresoras para poder tener acceso más rápido a los resultados. También se había legislado por parte del Congreso para tener unos pilotos en materia de voto digital, remoto, para ciertos sectores de la población que tengan dificultades de acudir a las urnas. Y creo que una de las enseñanzas básicas tiene que ver con que es posible innovar y poder introducir enormes innovaciones en los sistemas de votación una vez que esté asegurado que el 101 está bien resuelto. Había mucha preocupación por la desinformación, por el uso de la inteligencia artificial, por la fragmentación, por el tamaño del voto, por la falta de información de las y las electoras, y nunca nadie pensó que iba a haber un problema de que no iban a haber camiones para repartir el material electoral en la misma capital del país. Entonces creo que acá hay una enseñanza también de dónde se ponen los focos, de cómo se gasta la energía y los recursos de los órganos electorales. También hay toda otra dimensión, digamos, que tiene que ver más con temas más estructurales políticos de Perú respecto del sistema electoral, de tanta reforma entre la última elección y ahora. Es una muy mala práctica que los congresos quieran innovar cambiando tantas reglas electorales al mismo tiempo, sin escuchar evidencia técnica, sin reconocer necesariamente la opinión de los órganos electorales. Por ejemplo, esta idea de poner todos los votos en un solo papel, en una sola papeleta, es algo que todas las especialistas plantearon que no era una buena idea, que iba a complejizar de manera excesiva el proceso de conteo y también la posibilidad de las personas de votar, y los parlamentarios simplemente aprobaron esta reforma, como otras, ¿no? Eliminaron las primarias, se permite que candidatos al Senado compitan al mismo tiempo para ser la candidatura a presidente, no son excluyentes con las candidaturas al Senado, lo que junto con la ausencia de primarias contribuye a que tengas esta cantidad de candidatos. Entonces, creo que tenemos muchos aprendizajes. En el corto plazo, lo importante es que en Perú se logren subsanar los temas básicos de cara a la segunda vuelta. Va a haber una segunda vuelta y es muy importante que esa segunda vuelta pueda ocurrir con total tranquilidad y con todos estos temas más prácticos y logísticos subsanados de manera completa. Claro, y es
entonces una cuestión a mirar respecto a cómo desde el Congreso se legisló, se echó adelante con algunas cuestiones que ya luego el día de la elección se ve que generan diversos problemas. Una advertencia respecto a las papeletas demasiado extensas. Nosotros hemos tenido algunas papeletas muy abultadas, digamos, con muchísimos nombres, pero parece que la situación en Perú era aún peor. Finalmente, Marcela Ríos, ya está más o menos clara esta segunda vuelta con Fujimori y López Aliaga enfrentándose en Perú. Keiko Fujimori, una figura política respecto a la cual en algún momento se plantearon dudas, ¿no?, respecto a la fortaleza democrática de una administración encabezada por Keiko Fujimori. ¿Cómo ves eso desde la perspectiva que da haber participado en él, haber estado allí observando el proceso electoral y parte de la campaña en esas horas finales? Sí, quizás creo que todavía tenemos una pequeña duda, Paula, en tanto que solo se han contabilizado el 80% de los votos, faltan 20%. Y, o sea, lo único seguro es que Keiko Fujimori va a estar en la segunda vuelta sí o sí. Ya, creo que todavía mejor precisar, tienes razón, todavía hay harto que contar. Tenemos una pequeña duda respecto del segundo candidato, porque en este momento la diferencia entre Rafael López Aliaga y Jorge Nieto es de 0,8 puntos porcentuales, no llega al 1% de diferencia, con todavía restando el 20% de las actas por computar. Entonces, tienes razón, perdón, claro. López Aliaga está con un 12,5% y Jorge Nieto con un 11,6%. Ahora, los estudios serios como los de Ipsos, de encuesta boca de urna, en realidad dicen que el que podría pasar a segunda vuelta es Roberto Sánchez. Y eso creo que todavía no lo podemos descartar, porque como falta el 20% de los votos que no se ha contado, son justamente los votos de la sierra, los votos de las regiones del interior, donde está el principal apoyo de Sánchez. Podría haber una sorpresa de último momento, lo que va a hacer lo que va a enrarecer el clima político aún más. Entonces, no sé, no podría decir cuán probable es que esto ocurra, pero los estudios a boca de urna decían que esa era favorecerían a Sánchez, que está con un 10,8% a esta altura, o sea, de los votos. Exacto, los tres están todos a menos de un punto porcentual de diferencia entre las tres candidaturas. Entonces, creo que eso es importante. Y lo que tú planteabas sobre Keiko Fujimori, esta va a ser su cuarta elección, su cuarta vez que pasa segunda vuelta. Las otras 3 veces ha perdido, y las otras 3 veces lo que ha ocurrido es que lo que ha ganado es el antifujimorismo más que una convicción o una popularidad muy profunda respecto del candidato que es elegido. Creo que la gran interrogante es si esa dinámica de la política peruana, que ya lleva prácticamente 20 años, se va a repetir esta vez, y si el antifujimorismo vuelve a imponerse, significaría que sea quien sea de los 3 candidatos que pase, con menos votos que Keiko, que tiene cerca de 17 o 16 y tanto, tiene más chance de ganar que ella, ¿no? Esa es la gran interrogante. Hay un voto antifujimorista muy fuerte, que se ha manifestado en todas las últimas elecciones. Yo creo que esa es la gran duda, el gran desafío que tiene el partido y la candidata es poder exorcizar la memoria y el legado que tiene el régimen de Fujimori en la sociedad peruana, por lo menos para sectores importantes de la sociedad peruana. Y entonces esa es la gran interrogante. Si pasara Sánchez, significaría que tendríamos el mismo escenario que tuvimos en el 2021, donde un candidato de la sierra, de una especie de izquierda más popular, rural, es el contrincante contra el fujimorismo. Si pasa López Aliaga, es un escenario bien distinto, porque es un candidato de Lima, donde ahí está el fuerte de su apoyo, pero es un candidato de ultraderecha, extremadamente conservador y bien alineado quizás con líderes de derecha más tradicional que están emergiendo en el resto de América Latina. Entonces van a ser escenarios distintos, pero se mantiene esta gran interrogante de
si el fujimorismo y Keiko en particular logran cambiar esta tendencia tan dura, digamos, que ha existido en Perú hasta ahora. Ciertamente, y eso dependerá de quién sea su contendor, y podrían ser escenarios radicalmente distintos. En el caso de López Aliaga, que a esta altura suma el 12,5% en la ultraderecha, o Roberto Sánchez, que suma a esta altura un 10,8% de los votos en el partido Juntos por el Perú. Todavía entonces incierto el pronóstico, pero lo que es cierto es que se va a segunda vuelta y que Keiko Fujimori será una de las contendoras. Marcela Ríos, muchísimas gracias por estos minutos. Muy buenas tardes. No, gracias a ustedes. Bueno, y estaremos pendientes de la segunda vuelta. Creo que de nuevo voy a estar en Perú para ello, así que feliz de poder conversar cuando lleguemos a eso. Volvemos a conversar. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.